vocación escritora nace casi a la vez que la vocación lectora. Yo siempre fui un niño muy lector porque tuve la suerte de tener una familia muy lectora. Y desde muy pequeño encontré en los libros un refugio, un lugar que me fascinaba y que me interpelaba a seguir escribiendo. Mis primeros textos, yo debía tener 6, 7 años, eran pequeños poemas o pequeños cuentos en los que realmente lo que hacía era imitar o copiar los cuentos y los poemas que me regalaban mis padres o que me leían o que descubría en clase. Entonces, la verdad es que siempre ha formado parte de mí el escribir. En la infancia como un juego, incluso como una manera de relacionarme. Yo era un niño muy tímido y el escribir me ayudaba a contar aquello que no era capaz de decir, ¿no? Incluso era mi manera, bueno, pues de acercarme a otros niños, a otras niñas. En los cumpleaños infantiles, cuando me invitaban, yo regalaba poemas. Y a partir de ahí voy descubriendo que eso, que a priori es un juego, de repente se convierte en una necesidad y en una vocación ya más profesional, ya en la adolescencia, que es donde descubro que quiero dedicarme a la literatura. Y por eso, bueno, pues a lo largo de mi vida, además de escritor, he sido también docente y también editor. O sea que el mundo del libro siempre fue mi pasión y siempre tuve claro que de un modo u otro quería estar en él, ¿no? Tengo muchos... Esta pregunta siempre es de las más difíciles porque yo creo que quienes escribimos, ante todo somos lectores voraces, con lo cual nos cuesta mucho elegir un solo nombre, ¿no? En mi caso hay algunos que sí me han marcado especialmente. Uno de ellos sin duda es Cernuda, Luis Cernuda. Su poesía me marcó, llegó a mi vida en un momento muy importante, con 15 y 16 años, y de alguna manera está presente casi en todo lo que escribo, de un modo directo o indirecto. Es más, La edad de la ira se abre con unos versos de Cernuda y es un poeta que aparece y reaparece en mi teatro y en mi narrativa, tanto juvenil como adulta, más de una vez, ¿no? Y su mirada sobre la adolescencia, sobre esa lucha, ¿no?, entre la realidad y el deseo, como dice su obra poética, ha marcado mucho también mi propio devenir, no solo como escritor, sino también como persona. Y luego dentro del ámbito de la novela hay posiblemente una voz que me ha marcado y que me sigue inspirando a fecha de hoy, que es la de Carmen Martín Gaite, que es una novelista a la que admiro muchísimo también por su capacidad de evolución. Para mí es un gran ejemplo de cómo crecer como escritora, de cómo adaptarse a diferentes momentos, tiempos, contextos, sin perder nunca su voz, pero atravesando todos los momentos de la narrativa en la etapa que le tocó vivir, ¿no? Y son dos nombres que tengo muy presentes y que ocupan un lugar esencial en mi biblioteca personal. Muchísimo. Yo creo que sin ese paso yo no escribiría literatura juvenil, solo escribiría literatura para público adulto. Pero el pasar por allí me permitió conocer muchas vidas, muchas realidades, que por un lado me interesaba contar, porque creo que la adolescencia actual tiene una serie de conflictos muy particulares, muy autónomos, diferentes de otras generaciones, por el contexto en el que vivimos, pero a la vez me hizo revivir mi propia adolescencia, darme cuenta de todo lo que había callado hasta entonces, de todas las heridas que aún seguían conmigo de esa etapa, y ese despertar también me llevó a indagar en la adolescencia desde una mirada más atemporal, más universal, ¿no?, que de alguna manera sea una reflexión sobre lo complejo que es construir nuestra identidad en esos años, y todo lo que converge en ese momento vital. El hecho de dar clase y tenerlo tan cerca, de poder verlo día a día, de poder convivir con esa adolescencia, fue lo que realmente me motivó a empezar a escribir libros como En las redes del miedo, como Nadie nos oye o como la misma La edad de la ira, ¿no? Yo empecé con la literatura juvenil gracias a ser profesor y es más, es algo que me ha costado mucho dejar. Y la prueba es que ahora, aunque no de clase, ya son 9 años de excedencia, hago muchísimos encuentros con jóvenes en institutos y colegios porque es mi manera de no perder ese vínculo, ¿no? Y no quisiera perderlo. Creo que no se puede escribir literatura juvenil si no se tiene contacto directo y cercano con esa juventud a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Pues la poesía es un género que yo escribo desde muy pequeño, pero que mantengo siempre. Para mí, no creo que nunca me atreva a publicar. Me produce una admiración y un respeto casi pavoroso el hecho de escribir poesía. Soy un gran lector de poesía, es más, mis grandes referentes están en el mundo de la poesía, incluso mis referentes teatrales, la mayoría de ellos son grandes poetas, ¿no?, como por supuesto Lorca. Pero sí que es verdad que la poesía está muy presente en mi literatura de modo más o menos explícito en muchos de mis textos, sobre todo en los textos teatrales. Hay guiños poéticos, a veces algunos de ellos están escritos incluso como un gran poema en prosa, como Los amores diversos, que es un recorrido a través de la poesía del siglo XX, la voz de la protagonista. Libros como En los elegidos
La poesía es fundamental, es más, una de las frases de la novela es que si la poesía no puede cambiar el mundo es que el mundo ya ha muerto, porque es una defensa de la importancia de la poesía, ¿no? como voz transformadora y como arte necesario, ¿no? Y en casi toda mi obra se pueden atisbar poemas, a veces en la literatura infantil y juvenil, por ejemplo, en mis obras para adolescentes de 12, 13 años, en esa franja que es más cercana a la infancia, es muy frecuente que haya canciones, que evidentemente son poemas, que yo escribo pensando, ¿no?, en ese público preadolescente para que los puedan incluso cantar cuando representan la función. Y en mis obras adultas muchos de esos textos tienen una escritura muy cercana a lo poético. En una de mis obras teatrales más recientes, que se llama Inventando a Lope, y que está escrita al modo del Teatro del Siglo de Oro, aparecen Lope de Vega, Ana Caro, María de Zayas, y gran parte de la función está escrita casi como si fuera verso. O sea que no creo que nunca me atreva a publicar un poemario, que eso solo lo sabéis hacer quienes realmente os dedicáis a ello, pero no creo que jamás la poesía abandone mi manera de escribir ni de entender el mundo. Bueno, creo que ahora mismo estamos en un momento complejo, un momento en el que están renaciendo odios y violencias que creíamos que estaban superados y que no lo están. Estamos viendo un repunte de la violencia machista, un repunte de la homofobia, de la transfobia, del racismo. A mí esto me preocupa muchísimo, porque además está calando en gente muy joven, y creo que ese resurgir de ese neofascismo que estamos viendo de una manera tan palpable, que está calando en instituciones, en la política, está dejando una huella muy peligrosa y muy perniciosa. Y creo que ahora mismo necesitamos una cultura mucho más comprometida. Sinceramente, tengo la sensación de que la evasión se ha impuesto sobre el compromiso. Yo soy un firme defensor de la literatura y de la cultura como un arma de cambio y de transformación, y ahora tengo la sensación de que nos falta un posicionamiento más valiente sobre muchos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que escribo, y es más, los dos últimos libros, tanto Las Durmientes, que habla de la cultura de la violación, que es un problema gravísimo que está quejando a nuestra sociedad, como Los Elegidos, que habla de la lucha de la cultura de los años 50 y la persecución LGTB en esos años en los que se reforma la ley de vagos y maleantes y se nos incluye a los homosexuales como criminales. Pues son dos libros donde hay una defensa de la cultura como una forma de implicación y de la necesidad que tenemos ahora, en Los Durmientes desde lo contemporáneo y en Los Elegidos desde el espejo de la historia, de posicionarnos y de tratar de afrontar estos problemas que nos están aquejando y que yo creo que estamos dejando avanzar demasiado hasta el punto de que pueden deteriorar gravemente nuestra convivencia, y ya lo estamos viendo y lo estamos notando a nuestro alrededor. Así que yo creo que ahora estamos en un momento convulso en el que necesitamos un trabajo social amplio y realmente complejo, ¿no? Pues yo creo que por suerte se están haciendo cosas muy interesantes al respecto en muchos centros. Yo debo visitar una media de entre 150 y 200 centros escolares de toda España cada curso, con lo cual tengo la suerte de ver muchas propuestas en este sentido. Creo que funciona muy bien en general. Por un lado, presentar el libro como una forma de diálogo, es decir, que por favor los libros no sean motivo de examen. Si un libro automáticamente es un examen, se va a convertir en un obstáculo, y sobre todo vamos a acostumbrar a nuestro alumnado a que vean los libros como algo hostil, como algo a lo que se tienen que enfrentar desde el miedo y el pavor de un futuro examen, ¿no? Y yo creo que tenemos que reivindicar la lectura como placer, y el diálogo, el debate, la tertulia, es algo que además creo que es muy cercano al mundo adolescente. Tienen ganas de hablar, tienen ganas de que les demos la palabra, y funciona muy bien. Yo hago muchos encuentros en esa línea. Es más, normalmente mis encuentros son 5 minutos presentando el libro y 50 minutos dejando que hablen y pregunten, y salen cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, lo primero, creo que tenemos que cambiar esa visión de la lectura en el aula como una lectura que se hace desde lo meramente académico. Lo segundo, el plantear títulos diversos, el conciliar los clásicos, que tenemos que abrirles esa puerta también. Yo soy un gran defensor de que tenemos una llave de algo mágico, que son esos clásicos, y tenemos que ayudar a que nuestro alumnado los conozca, porque muchos no tienen ocasión de hacerlo en sus familias, con lo contemporáneo, que vean lo que se está escribiendo ahora, el quitarnos prejuicios. Todavía hay gente que tiene prejuicios sobre la literatura juvenil. Me parece que en un país como el nuestro, donde hay una literatura infantil y juvenil tan rica y con voces tan diversas, eso es muy empobrecedor, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que conseguir. Y aparte de esa diversidad, el también escuchar a nuestro propio alumnado. La juventud lee muchísimo. Yo lo vivo en las ferias del libro, lo vivo cuando veo una librería
tienen muchas ganas de leer, tienen muchas ganas de que les recomienden títulos. Tenemos una adolescencia mucho más lectora de lo que creemos. A veces está muy bien también en las aulas preguntar qué están leyendo, qué les gusta, qué les interesa, qué series ven. Yo creo que si partimos de ahí vamos a conseguir un fomento lector mucho más eficaz y sobre todo que vean la lectura como una posibilidad que les atraiga, que les interese, que les guste y que sea motivadora, no que se convierta en una piedra en su camino y en un examen más, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho un chico de 12 años que me encontró en el autobús, me reconoció, me dijo, ¿tú eres Nando López? Yo pensaba que me iba a decir algo súper bonito, le dije, sí, sí, y él me miró muy serio y me dijo, ya, lo sé porque he suspendido un libro tuyo. Y esa metonimia me pareció que resumía muy bien lo que no debemos hacer. Un libro no debe ser nunca un suspenso, ¿no? Debe ser una puerta abierta a algo que ojalá les apasione.